Esta semana en Cuadriga, Turquía y Estado Islámico, el doble juego de Erdogan. Las tropas turcas están a la espera mientras la batalla por la ciudad siria de Kobane se recrudece. Los combatientes kurdos, a duras penas, pueden impedir el avance de Estado Islámico, a pesar del apoyo de los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos. Mientras tanto, Ankara parece más preocupada por su eterno enemigo, el proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK. Las luchas entre el ejército turco y el PKK amenazan con minar la tregua de 18 meses entre ambos bandos. Esto solo acrecienta la ira de los manifestantes kurdos en Turquía. Docenas de ellos han muerto durante las protestas contra la pasividad del gobierno en Siria. Turquía se enfrenta a un difícil equilibrio: conciliar sus conflictos internos con su papel como miembro de la OTAN. Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. El mundo le ha declarado la guerra a Estado Islámico y mientras los yihadistas avanzan, sin duda alguna, un país clave en la región, socio clave además de la OTAN, que es Turquía, no se decide a intervenir. ¿Por qué? ¿Qué dilema enfrenta el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan? Las claves las tienen hoy también mis invitados, que paso a presentarles. Carmen Valero es periodista española, formó parte de la agencia de noticias EFE, siempre ha estado ligada a relaciones exteriores, seguridad y defensa. Ha sido enviada especial a muchos países y parte de la delegación de EFE en Berlín. Hoy es consultora internacional de prensa y periodista independiente. Antje Bauer, periodista y politóloga, especializada en el Islam y en Medio Oriente, viaja seguido a Turquía, donde acaba de estar, Oriente Medio, el Magreb y Asia Central, desde donde informa para los medios públicos alemanes. Fue corresponsal del diario Tageszeitung en Madrid e imparte cursos de periodismo en países árabes para la Deutsche Welle Academy. Y Burkhard Bierke, economista alemán que ha hecho carrera periodística en la radio. En el 88 se trasladó a Washington como corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk, luego a Bruselas, Londres, París y por último Berlín. Aquí trabaja para la radio pública Deutschlandradio. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. 2 meses de bombardeo ya, y Obama decía precisamente esta semana que bueno, hay que contar con avances y retrocesos, que hay que tener paciencia, que todo esto va para largo. ¿No revela todo esto un poco de impotencia por parte de Obama? Bueno, revela la impotencia de Obama, revela la ineficiencia de la operación militar que se está llevando a cabo con drones, revela la ineficiencia de la coalición internacional que se ha construido precisamente para hacer frente a la amenaza del Estado Islámico, refleja la rigidez del sistema jurídico internacional en tanto en cuanto la situación que hoy vivimos en Siria y en Irak impide la intervención de la OTAN, en tanto que el artículo 5 del Tratado Atlántico solo prevé la intervención de la alianza cuando un Estado miembro es atacado por otro Estado miembro y no por un grupo terrorista. E impide también una intervención de Naciones Unidas con el despliegue de cascos azules, porque ese tipo de operaciones solamente se puede poner en funcionamiento cuando el país receptor lo solicita, en este caso Siria, y en consecuencia no lo ha hecho y no se prevé que lo haga. Es decir, que hace falta una estrategia mucho más amplia, no solamente intervención militar, sino, como decías también, toda esta parte jurídica, el marco jurídico que funcione. Mucho se está hablando de Kobani en estos momentos y, sin embargo, parece que los integristas ahora están avanzando hacia Bagdad, es decir, parece que Irak se ha vuelto a quedar de lado. ¿Hace falta, como decía Carmen, una estrategia mucho más amplia? Sí, mucho más amplia en 3 pilares. La única es política, la otra es militar y la otra es financiera. O sea, hay que cortar también los flujos de dinero al Estado Islámico. Entonces, no se ha tomado el tiempo para construir esa estrategia en esos 3 pilones, porque parece que Obama fuera sorprendido de todo lo que pasó, pero había varios meses atrás, todo se iba anunciando. Yo creo que el gran error del Occidente fue de subestimar la potencia del Estado Islámico y ahora nos quedamos frente a un desastre, un masacre posiblemente que se podría comparar con lo que pasó en Srebrenica, en el conflicto de los Balcanos, que el Occidente mira cómo se van a masacrar muchos kurdos en el momento que el Estado Islámico tome la ciudad de Kobane. ¿Estás de acuerdo en esto, Antje, que Kobane es un poco como Srebrenica hace unos años
pero estamos hablando en realidad de unos 4.000 milicianos, en este caso yihadistas, que están ahí, mientras que en Irak son muchísimos más. Es decir, el mundo tiene ahora la vista puesta en Kobani, pero... Bueno, Kobani es importante porque es un punto estratégico, tanto para ISIS, para el Estado Islámico, como para los kurdos. En Kobani mismo parece que ya quedan pocos civiles, o sea, parece que sobre todo quedan luchadores kurdos que están intentando pues mantener la ciudad bajo control, o lo que les quede bajo control. Yo creo que no es una casualidad que no hay nadie que tenga una receta. Es que no hay una receta, es una especie de conflicto nuevo. El Estado Islámico está siguiendo una estrategia que no se conoce todavía de esta forma. Yo creo que hay demasiados conflictos interrelacionados en toda la región, los que habría que solucionar para poder hacer algo. Para hablar de uno, el conflicto con Irán. Yo creo que mientras no se solucione el antagonismo entre Irán y el oeste, y Irán y el mundo sunita como Arabia Saudita, por ejemplo, no se puede solucionar un conflicto como el de Irak y Siria, porque están todos con las manos dentro. Sí, enseguida volvemos a esas relaciones geopolíticas que están cambiando a una velocidad increíble en la zona, pero volviendo a Kobani, volviendo a Turquía, Estados Unidos, Obama decía, vuelvo a su discurso esta semana, cuando hablaba de esa estrategia militar con 20 representantes de esta grandísima alianza en contra de Estado Islámico, decía eso, que iba a haber avances y retrocesos, y no criticaba abiertamente a Turquía, pero evidentemente el hecho de que Turquía no intervenga cuando está ocurriendo una masacre a las puertas de casa y tiene el ejército ahí delante de Kobani, lleva a un empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía. ¿Lo ves así? Bueno, lo veo. Creo que Turquía no tiene que intervenir directamente, pero puede facilitar la ayuda abriendo corredores, que supongo que ese tema lo abordaremos un poco más en profundidad, que permitan a la población kurda de Kobani defenderse. Yo creo que si en algún momento las patrullas de autodefensa han tenido sentido en alguna situación, es en esta, porque estamos asistiendo a una lucha de población civil en contra de una banda de cortacabezas. O sea, eso es un crimen contra la humanidad, es un crimen de guerra y hay que actuar. O sea, Turquía puede facilitar esa lucha, esa defensa que están haciendo los milicias kurdas en Kobani. La pregunta, perdona que me olvidé, era si Turquía... la relación entre Turquía y... Que Obama no ha declarado todavía abiertamente su enfado, su contrariedad con Turquía porque no interviene, pero es un socio clave de la OTAN en la zona, el segundo ejército más importante de la OTAN. Es decir, si hiciera algo, evidentemente se podría frenar la masacre en Kobani ya. Ya, por supuesto. No, Turquía ha tenido una relación de amor y odio con Estados Unidos y también con la Unión Europea. Turquía yo creo que ha querido convertirse en la potencia regional referente, por una parte siendo socio de la Unión Europea, cosa que todavía no ha sucedido, y siendo la niña mimada de Turquía en la región, y tampoco lo ha conseguido, siendo un socio de segunda clase. Turquía no coincide con la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio. De hecho, cuando Estados Unidos decidió finalmente no invadir Siria, a los turcos no les gustó nada. Ellos han decidido seguir adelante con una estrategia que responde única y exclusivamente a sus intereses. Es decir, dejar que el tema kurdo se resuelva por sí mismo, que hagan el trabajo sucio y que le facilite lo que él quiere, ser convertirse en una referencia para la región. Creo que Turquía se equivoca. Ya estamos de lleno en el tema, es decir, ¿a quién teme más Erdogan realmente? Porque esta semana no ha tenido ningún problema en meter en el mismo saco y llamar a todos terroristas, al PKK, Estado Islámico, pero evidentemente las comparaciones... Bueno, formalmente ambos son grupos terroristas. Con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, desde mucho más tiempo que ahora el Estado Islámico, pero no olvidemos que Erdogan también está jugando un doble juego, o sea, él ha
Él ha fomentado indirectamente, por lo menos, ha permitido que luchadores combatientes del Estado Islámico pasen por su país, que munición, que armamento llegue a Siria y todo. ¿Por qué? Porque él quiere que Assad fuera del poder, o sea, él ha apoyado al Estado Islámico. Ahora se ve en la obligación por la OTAN, por la presión internacional, de luchar contra este grupo terrorista. ¿No está presionando en cierta manera también a Estados Unidos en estos momentos? Erdogan está intentando conseguir eso. Sí, os apoyamos, sí, nuestro ejército participa a la hora de combatir al Estado Islámico, pero a cambio combatid al PKK también y sí, bueno, él quiere poner límites también. Assad. Él dice yo ayudo, pero él quiere limitar el poder de los kurdos. O sea, todo lo que han establecido de autonomía parcial lo quiere recortar. ¿Por qué? Porque él tiene miedo de los 15 o 20 millones de kurdos en Turquía quieran también formar su propio Estado. Entonces, para él es perfecto. Dos enemigos que se cortan la cabeza y él mira y se soluciona su problema. ¿Estás de acuerdo? Un 20% de kurdos en Turquía con ambiciones claramente de mayor autonomía. Con ambiciones de mayor autonomía, sin dudas. Esas ambiciones, incluso Erdogan en los últimos años ha dado ciertas autonomías. Hay cosas en Turquía que nunca se vieron, periódicos en el idioma kurdo. La gente habla kurdo, hay cosas así, pero desde luego, como dijiste, ellos tienen miedo a que los kurdos en el fondo tienen no una autonomía, pero una independencia. Entonces, esto es el miedo que Erdogan tiene. Entonces, ¿no es pedir quizás demasiado o un imposible incluso a Turquía? Quiero decir que al fin y al cabo, como cualquier otro Estado, y hago de abogado del diablo, defiende su integridad territorial, ¿no? La cuestión es que se pide, o sea, pedir que Turquía mande tropas a la zona de Kobane, por ejemplo, es una cosa que en el fondo nadie quiere. No lo quieren los kurdos en Siria, porque no quieren turcos, tropas turcas, no lo quieren los árabes en Siria, no lo quiere Assad, no lo quiere nadie. O sea, si mete ahí las tropas va a tener, y el Estado Islámico desde luego no lo quiere. Entonces, si manda las tropas ahí, va a tener jaleo en su propio país. Y los turcos mismos no quieren que se manden tropas, porque ya ha habido demasiados muertos con el conflicto con el PKK. Desconfían de Ankara, entonces, del gobierno de Ankara. Esto no es una opción, yo creo, no por el momento. Lo que los turcos quieren es que se instale una especie de zona de prohibición de vuelo, el corredor para que puedan marchar los peshmerga kurdos para defender a Kobane. Pero los turcos además quieren una frontera que haya una zona solo para los refugiados sirios, para que dejen de irse a Turquía y para controlar ahí, para tener bajo control de algún modo a los kurdos. Y eso los kurdos no lo quieren, porque lo ven como una forma de impedir que ellos pues desarrollen su país kurdo para el futuro. Y esto es el problema. Yo creo que si ahora los turcos dan señales que van a aceptar que los aliados que quieren hacer intervenciones en Siria puedan utilizar las bases militares, que es Incirlik sobre todo en el sur, que puedan usarlas, el precio de esto va a ser muy probablemente que de hecho se va a hacer una especie de zona de prohibición de vuelo en el norte de Siria y a lo mejor incluso una zona como se hizo en Irak, en el norte de Irak, cuando la última guerra. Yo creo que esas bases aéreas, perdona, que dices son claves y son la manzana de la discordia, ¿no? Porque esta semana Erdogan decía, sí, podéis utilizar Incirlik, pero luego parece ser que no, que hubo un desmentido, es decir, ahí todavía parece que están negociando realmente entre bambalinas. Sí, están negociando, yo creo que están montando la presión pública para que Erdogan cede, ¿no? Pero yo creo que no va a ceder. Y en el fondo yo no entiendo, el conflicto ya lleva meses de esa agudez, y entonces ¿por qué no
se ha involucrado a las Naciones Unidas, porque en este caso yo no me puedo imaginar que Rusia y China estén en posición de realmente frente a la opinión pública del mundo vetar una acción de cascos azules, crear una zona por lo menos humanitaria para que los refugiados, los heridos, los lesionados salgan del país y tengan atención médica, y que yo creo que se debería respetar el derecho internacional. Enseguida iremos a ese mandato robusto de Naciones Unidas, de eso tenemos que hablar, pero sigamos un momento en Kobani. No, yo me refería a las reivindicaciones, o sea, las condiciones que pone Turquía para formar parte de esta coalición. Sí. Son realmente absurdas. O sea, crear una zona de exclusión aérea, hasta ahora los kurdos en Kobani y el ISIS no tienen aviones, con lo cual es una zona de exclusión aérea absurda. Crear un corredor para prestar asistencia a los refugiados, esos centros de asistencia tienen que ser de alguna manera controlados por las organizaciones internacionales, por el ACNUR, por ONGs. Que hay 1,5 millones de refugiados. Hay 1,5 millones, quiero decir que, bueno, pero eso es ¿quién presta asistencia humanitaria? ¿Turquía o organizaciones internacionales? Tú que acabas de estar en la zona, ¿cómo es el tema de los refugiados? ¿Cómo uno se imagina 1,5 millones de refugiados en los últimos años? Bueno, están esparpillados. Una parte está en los campos, pero no todos, lejos de esto, todos. Yo me parece haber leído que 2/3 de todos son fuera de los campos, por lo que quiere decir que no se sabe muy bien la cifra, porque no se les controla, y desde luego es gente que no recibe ayuda de forma organizada. O sea, hay gente que, por ejemplo, en la semana pasada han llegado desde Kobane, han llegado 150.000 refugiados, solo en una semana. Se fueron a una ciudad de pocos más habitantes de los que ellos, y llegas ahí en la zona y hay en todo sitio, en las estaciones de autobuses, en la calle, donde haya una zona verde, están los refugiados con sus poquitos enseres y con los niños jugando. Donde haya una casa media destrozada, hay refugiados que ponen ahí una cosa para cerrar un poco la puerta, un tejido. En cualquier sitio hay refugiados. No deja de ser sorprendente, por mucho que se critique a Turquía, lo que significa asumir 1,5 millones de refugiados en una veintena de campos de refugiados. Una hospitalidad, ¿no?, increíble. También la gente les da de comer. O sea, hay reservas, desde luego. La gente dice, hay un aumento de criminalidad, desde luego, es de esperarse. La gente tiene miedo a los jóvenes sirios que vienen y que tienen a lo mejor un comportamiento un poco diferente de los turcos, porque muchos vienen del campo, son un poco gruesos, groseros en su forma de comportarse. Hay reservas, no todos están contentos. Pero en línea general se puede decir que hay una hospitalidad increíble. Hay también que decir que muchos tienen parientes en Turquía. O sea, por ejemplo, los que vienen del norte, bueno, hay muchos que son cristianos, que se fueron a familias incluso cuyos antepasados han venido de allí. O hay kurdos que tienen, o hay alawites, por ejemplo, que tienen un sentimiento de pertenecer todos al mismo grupo, una minoría islámica, y todos ellos tienen grupos que les acogen, que les ayudan, pero hay muchos que están en la calle que no tienen nada. Tienes por la noche niños así con los pies descalzos y en la calle. O sea, Anchi, en Kobani no queda prácticamente población civil, la mayoría están refugiados ya en Turquía. ¿Qué escenario posible ves tú a manera inmediata? ¿Prefiere el gobierno turco la derrota de los kurdos a intervenir? Por otro lado, tampoco los kurdos en Kobani quieren ayuda por parte del gobierno de Ankara, como decías antes, porque desconfían de que luego les quiten la autonomía que tenían. Entonces, ¿cuál ves tú como el escenario más probable de aquí a unas semanas? Me parece el escenario más probable es que ellos van a ceder. De hecho, hay un decreto del mes pasado que autoriza al gobierno turco de que haya un despliegue de tropas internacionales en suelo turco. Y entonces yo creo que al final van a ceder a la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, y van a permitir a soldados extranjeros que usen la base de Incirlik en particular para hacer operaciones aéreas en Siria. Y yo creo que ese corredor al final se acabará haciendo, creo.
Luego habrá que negociar con los kurdos, porque como he dicho, los kurdos no lo quieren. Lo ven como una forma de impedir sus aspiraciones a un Estado kurdo. Pero hay que ver una cosa. Coincido contigo. No, porque el decreto al que te referías es, de hecho, la extensión del que ya existía hace 2 años. O sea, estaba en Irak y estaba en Siria. La extensión de este decreto era prácticamente de cajón porque la ha propuesto el partido de Erdogan, que es mayoritario en la Cámara. Ese decreto o esa posibilidad no se ha ejercido ni en Irán ni en Siria y tampoco hay ningún indicio de que se ejerza ahora. Sí, pero lo ampliaron esta vez, lo ampliaron y no es una casualidad que lo hicieron ahora, porque él quiere tener mano libre, Erdogan quiere tener mano libre para poder hacer algo con los Estados Unidos, que están presionando mucho. Hay que ver un punto muy importante, creo que desde el punto de vista occidental hay los kurdos buenos y los malos, porque el PKK, que está fuerte en esa región de Kobane, es una organización terrorista también en los ojos de Estados Unidos y también en los ojos de Alemania, de la Unión Europea. O sea, de preguntar, por ejemplo, lo que hizo el gobierno alemán, de suministrar armamento a estos kurdos, no es cuestión de hacer esto. Entonces también yo creo que la comunidad internacional trata esa situación con mucha delicadeza, porque ese siempre era gran miedo cuando a los Peshmerga íbamos a suministrar armas, que esas armas podrían acabar en las manos de la PKK, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y luego ser utilizados también contra el aliado de la OTAN, Turquía. O sea, no olvidemos eso. Ya estamos de lleno en el tema y precisamente esto da pie a un vídeo que hemos preparado para ustedes, porque realmente con Kobani también puede morir ese proceso de paz que comenzó hace casi 2 años entre el PKK y el gobierno de Ankara. Ahora mismo los kurdos iraquíes quieren ayudar a los kurdos sirios, pero el gobierno de Ankara no se lo permite, y todo esto pone en jaque las relaciones entre Ankara y los kurdos, entre turcos y kurdos. Vean. Los últimos 18 meses el Estado turco y el PKK kurdo han cumplido una tregua difícil. Llegó después de décadas de un conflicto que le costó la vida a miles de personas. Ahora, con la guerra azotando la región, Ankara está nerviosa porque teme que el nacionalismo kurdo salga fortalecido. Estamos decididos a seguir un proceso de paz con los kurdos. Hemos establecido nuestra hoja de ruta. Todo el mundo lo sabe. También decidimos dar nuevos pasos en esta dirección. Pero nadie debería dudar de nuestra firmeza para proteger el orden público. Pero los kurdos turcos querrían apoyar a los milicianos kurdos en Siria. Sus líderes están enfadados porque el gobierno se lo impide. Nosotros no dijimos el ejército turco debería ir allí y luchar contra Estado Islámico. Nosotros dijimos hay miles de jóvenes kurdos dispuestos a luchar. Los altercados entre los kurdos y la policía han dejado docenas de muertos en el sureste de Turquía en las últimas semanas. El conflicto en la región solo hace que las tensiones entre turcos y kurdos vuelvan a aflorar. Angie, tú acabas de vivir esas tensiones, has estado en esa zona de Turquía precisamente. ¿Cómo lo ves? ¿Peligra realmente estas negociaciones que tanto ha costado también y que en parte ha promovido Erdogan, esas negociaciones entre el PKK y el gobierno de Ankara? Sí, yo creo que lo que está pasando en Kobane es se dice en las zonas que es la paja que rompe el dorso del camello. Es un poco lo que falta, ¿no? La gota que hace trasladar el vaso. Sí. Hay un problema de todos modos porque las negociaciones con el PKK no avanzan. O sea, hay una serie de cosas que el gobierno está ingeniando, pero no hay comunicación con los kurdos, por lo menos es lo que dicen ellos. Es que no se les informa de lo que el gobierno prepara. Entonces ya había una cierta rabia con respecto a esto, porque decían que eso estaba en un punto muerto y no avanzaba. Ahora lo que pasa con Kobane es una cosa que hace un poco... es un poco el máximo de lo que se podía pedir de ellos como paciencia. Yo creo que un poco todo se juntó y era palpable la rabia de la gente en la calle. Porque dicen, igual que dijo ese político kurdo,
Dicen, bueno, es que ahí no nos dejan que fuéramos nosotros a luchar porque quieren que se acabe con los kurdos del otro lado de la frontera. Y hay un sentimiento de solidaridad muy fuerte. Se sienten un poco que los han dejado en la estacada, ¿no? Los kurdos de Kobani. Sí, no hay que sobreevaluar, que no hay que olvidar que se sienten un pueblo, aunque estén divididos, e incluso en Irak, cuando tuvieron la autonomía, pues hubo una guerra civil bastante fatal, pero a pesar de todo se sienten un pueblo. Por ejemplo, hubo ahora una fiesta muy grande, en la fiesta del sacrificio. Entonces hubo campañas en todas las zonas kurdas en Turquía para dar dinero, para dar animales de sacrificio a los kurdos sirios, por ejemplo. Y ese sentimiento de hermandad quizás entre todos los kurdos de Turquía, Irán, Irak, Siria, ese sentimiento de hermandad no puede ser también una especie de oportunidad para un nuevo comienzo, ¿cómo lo ves? Bueno, hay diferentes, o sea, como ella decía al principio del debate, el problema es que hay demasiados actores en el tablero y eso dificulta mucho una solución porque hay demasiadas alianzas, demasiadas estrategias, demasiados intereses en juego. El pueblo kurdo efectivamente se siente un pueblo, pero sus ambiciones no siempre coinciden. De hecho, estamos hablando de autonomía, en ningún caso de independencia, y a veces esa autonomía se limita al ámbito local y no al ámbito regional. Autonomía que, por ejemplo, en el Kurdistán iraquí funciona muy bien, de hecho les va muy bien económicamente. Funciona muy bien y además con el beneplácito de Turquía, porque las relaciones económicas, Turquía que está hambrienta de energía, funciona muy bien las relaciones entre los kurdos de Irak y los kurdos de Turquía. No es el caso con los kurdos de Irak, que también tienen diferencias con los kurdos de Irak y con los kurdos de Irán. Es decir, no hay un frente común, las aspiraciones son distintas. De hecho, los peshmergas kurdos en el norte de Irak están colaborando con el gobierno de Bagdad y, sin embargo, ¿por qué no es posible un escenario similar en Turquía? Quiero decir, ¿por qué no ven en combatir al Estado Islámico también una prioridad y ahora mismo unen fuerzas, como lo hacen en Irak? Porque yo creo que están contentos que el Estado Islámico está haciendo el trabajo sucio de acabar con la PKK, que sigue siendo un enemigo, una organización terrorista en los ojos de Erdogan. Claro, él estaba en el proceso de negociaciones de paz, pero en el fondo siempre era el enemigo. Y si yo tengo un enemigo que me acaba con mi enemigo, es mi amigo. O sea, en ese sentido, creo que es un juego perverso que se está desarrollando allá, pero yo creo que esa es la actitud turca, realmente. Hasta el punto de que el ejército turco ahora mismo acaba de bombardear o atacar milicias kurdas, o del PKK, perdón, en el sudeste de Turquía, ¿no? O sea, hasta ahí podemos llegar. Yo creo que hay una cosa, además de los kurdos, ahí con respecto a la política turca, con respecto al Estado Islámico, es que ellos, como tú dijiste antes, es que ellos de alguna forma apoyaron al Estado Islámico desde el principio, porque ellos quisieron la caída de Assad. Entonces esto era y es la cosa prioritaria para ellos. Y yo creo que esto, los kurdos, que ISIS mate a los kurdos, les queda muy bien. Pero además, ellos me parece que están empezando a entender la bomba reloj que tienen en su casa, porque permitieron desde hace 3 años a los luchadores de Siria de venir a Turquía, de coger armamento en Turquía, de ir a los hospitales en Turquía, venían a Turquía para reposarse y descansar y luego volver a luchar. Yo fui ahí a un sitio, Reyhanlı, que está muy cerca de la frontera, el año pasado. Y bueno, está todo lleno de gente con la barba así, con la típica cosa islámica, y que están aquí una venda, aquí un vendaje, están todos... Pues si es esa bomba de relojería que dices que igual les explota en las manos, ¿qué puede pasar si realmente el Estado Islámico toma Kobani, por ejemplo, y sigue avanzando? ¿Se va a parar frente a las fronteras de Turquía? Probablemente. O sea, desde el punto de vista político, efectivamente es una bomba de relojería y todo esto va a revertir en Turquía y va a afectar su seguridad nacional, no me cabe ninguna duda. Yo creo que Turquía está priorizando mal
O sea, su prioridad son los turcos porque a nivel estratégico y desde el punto de vista militar, Kobani no tiene ninguna influencia en Siria. De hecho, Assad permitió a los kurdos de Siria cierta autonomía, se mueven por esa zona, son 3 enclaves kurdos en el norte de Siria, muy distanciados uno de otro. Las tropas de Assad se están concentrando en las ciudades que les son más importantes, como Alepo. Hay un enclave kurdo más cercano de Alepo y a Siria, que sí que desde el punto de vista militar va a tener más influencia, puede ejercer un efecto dominó en lo que son ahora las zonas que controla un ejército y otro. Pero desde el punto de vista estratégico, la caída de Kobani tiene un valor muy simbólico, emocional, porque están todas las cámaras de televisión y resulta realmente chocante, agresivo, resulta casi hasta una provocación ver todos los tanques turcos a lo largo de la frontera, viendo cómo a pocos metros de distancia la gente se mata. Entonces, parece que estamos de acuerdo en que Turquía no va a hacer gran cosa, al menos, pero estamos hablando de una alianza de 60 países que lidera Estados Unidos. La Unión Europea, Alemania, por ejemplo, hay políticos conservadores, políticos del partido de la canciller Angela Merkel, que proponen incluso armar al PKK, algo que era impensable hasta ahora en Alemania. ¿Sería esta una forma también de apoyar a los kurdos? Sería una forma, pero yo creo que sería un camino muy, muy peligroso. Yo creo que, bueno, es muy doloroso ver lo que se pasa en Kobane, pero de hecho el PKK es una organización terrorista y sigue siendo, porque no ha renunciado completamente a la violencia. Y el peligro que yo veo no es que el conflicto vaya a llegar, que el Estado Islámico vaya a invadir también a Turquía, no, pero el conflicto ya está ahí, porque los combatientes del Estado Islámico están ahí, los kurdos están ahí, se podrían agarrar dentro del territorio turco, pero en el momento que se atacara a Turquía directamente, sería la OTAN que eventualmente tendría que ayudarle a Turquía. Yo creo que ese riesgo el Estado Islámico no va a tomar. Quieren hacer su califato. Califato entre Siria e Irak. Exacto, pero tienen avances sobre Bagdad y todo. Es como un pulpo metiéndose de ahí, extendiendo el brazo allá, tratando de agarrar terreno y importancia. Entonces, yo creo que no van a atacar directamente a Turquía. Respecto al PKK, yo creo que volvemos a caer en los errores y las trampas de semántica. O sea, ¿qué es un grupo terrorista y en qué momento se dictamina que ese grupo es terrorista y que no? El PKK está reconocido como una parte legítima para un proceso de paz que es un auténtico fiasco. O sea, efectivamente, el kurdo se enseña en las escuelas, hay algún que otro periódico, pero el proceso de paz está absolutamente anquilosado, o sea, no se mueve. Y yo creo que... Y sin embargo han logrado mayor autonomía y, sin embargo, que se respeten los mayor derechos autonomía civiles, han logrado algunas cositas, o sea, de autonomía prácticamente cero. Me remito al ejemplo del Kurdistán iraquí, de Erbil, que es una ciudad realmente... bueno, eso sí, en Irak sí, pero no en Turquía. O sea, y yo creo que terrorismo, bueno, pues también han sido los manifestantes que hace un tiempo veíamos en Estambul, también fueron calificados por Erdogan como terroristas. Yo creo que hay que ser pragmático. Y si realmente el ISIS es una amenaza o constituye una amenaza para la paz mundial, yo creo que vamos a tener un poco de cintura, vamos a ver de qué forma nos podemos remangar. Y entre todos, punto de que los verdes... porque la política en realidad nunca ha sido limpia. La democracia se supone que tiene unas tuberías llenas de, en fin, de residuos que huelen un poco mal. Yo creo que hay que ser pragmáticos, priorizar, acotar un poco las definiciones y hacer realmente algo. Es lo que están haciendo los verdes en Alemania, siendo pragmáticos cuando proponen, por ejemplo, que con un mandato robusto de Naciones Unidas podrían enviarse tropas también a luchar contra el Estado Islámico. Yo no creo que se pueda decir, porque hay una persona que se llama Katrin Göring-Eckardt que dijo hay que mandar tropas. Que se puede decir que los verdes piensan así, porque los verdes en esas porque cosas... Jürgen Trittin, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, dijo que esta parte no la suscribe. O sea, que es obvio que no hay acuerdo en los verdes, pero hay voces de los verdes sí que exigen esto. Pero yo creo que... Pero el mandato robusto de Naciones Unidas, ¿por qué es tan difícil? Creo que tú ya lo mencionabas antes, que realmente en este caso, cuando combatir el Estado Islámico significa en parte hacerle el trabajo sucio a Bashar al-Assad, es decir, están dejando en paz, por así decirlo, a Bashar al-Assad,
¿realmente China o Rusia se pondrían ahora un mandato robusto de Naciones Unidas para combatir al Estado Islámico? Eso habría que ver. Se supone que sí, pero yo creo que frente a una catástrofe humanitaria, pues habría que hacer el intento por lo menos, porque uno no puede de un lado reclamar... una legalidad internacional. Sí, reclamar el respeto del derecho internacional cuando Putin invade a Crimea y de otro lado irrespetar y de pronto mandar tropas en el suelo a Siria sin que haya un mandato robusto de las Naciones Unidas. Desacuerdo a acuerdos veía así, ¿no, Carmen? No, yo creo que hay un problema tremendo y el problema es que vuelve a ser de semántica. Yo creo que al principio del conflicto los países decidieron que Assad es el enemigo y en tanto en cuanto es el enemigo... ¿Puede esperar? No puede esperar. Es que sin Assad no se puede llevar a cabo una estrategia efectiva en Irak. Es que Assad debe pedir ayuda a las Naciones Unidas. Pero es que si Assad pide ayuda a Naciones Unidas y las Naciones Unidas le ayudan, ¿eso qué significa? La continuidad del régimen. Y ninguno de los países que forman parte de esta coalición quieren a Assad, porque para ellos sigue siendo, para los países de la coalición, la caída de Assad es una prioridad, para Turquía ahora es el problema kurdo, pero también Assad. Y en tanto en cuanto estos países no sean capaces de decir, vamos a ocuparnos de Assad después, vamos a hacer frente a un problema inminente. En tanto en cuanto eso no suceda, no habrá nada. Los kurdos. ¿Estás de acuerdo, Antje, que sin Assad no hay acuerdo posible para combatir al Estado Islámico? Parece que a medio plazo esto es un poco el camino, pero yo dudo mucho que China y Rusia, sobre todo Rusia, estaría de acuerdo con un mandato musclado de las Naciones Unidas, no lo creo, porque dirían, bueno, o sea, pasará lo mismo que ha pasado en Libia, que dimos el acuerdo y que luego vosotros lo utilizasteis como pretexto para mandar tropas y luego... Es muy probable, pero habría que probar, porque Rusia misma tiene el problema del islamismo. En Dagestán, en Chechnya, en muchos lugares de Rusia el mismo problema. Yo creo que inclusive Putin no tiene interés de sostener al Estado Islámico. No, es más, él está a favor de Assad, o sea, luchando contra el Estado Islámico le conviene. Sí, pero no con tropas internacionales. Lo que él, un poco lo que tú dijiste, lo que él quiere es que Assad se mantenga y luego a lo mejor Assad puede dirigirlo todo y Assad pide a tropas para combatir y entonces para mantenerse en el poder. Y eso lo dudo mucho que la comunidad internacional esté dispuesta a aceptar. Assad está colaborando, no de manera oficial, no de manera oficial, pero está permitiendo que los drones de la coalición, fundamentalmente Estados Unidos, estén bombardeando su territorio y no pasa absolutamente nada. Avanzábamos antes el tema de las nuevas relaciones geopolíticas y no quiero, porque nos queda nuevamente muy poco tiempo y el tema es tan amplio. Dicen los sirios moderados que uno de los grandes beneficiados de todo esto es Bashar al-Assad y el otro beneficiado es Irán. Irán, que evidentemente ha acercado posiciones con Estados Unidos, después de 30 años se hablan, hay relaciones bilaterales, pero ¿no podría pedírsele también una responsabilidad política internacional a Irán, es decir, que también se comprometa a combatir al Estado Islámico? Bueno, yo supongo que hay, que hay diálogo, supongo. Desde luego, Irán no tiene interés a que haya un Estado Islámico sunita, porque eso es el contrario de lo que ellos quieren, desde luego. Yo creo que, de hecho, Irán es uno de los puntos clave en todo este juego de ajedrez ahí muy complicado. Yo creo que es una lo único bueno tal vez en este conflicto es que con Irán haya un cierto desarrollo, están menos aislados de lo que eran y yo creo que se les tiene que reconocer más como un jugador regional muy importante. Y yo creo que si se les da una señal que ellos tienen un papel importante, a lo mejor se entran más positivamente de lo que hacen ahora, que mandan sus tropas Hezbollah libaneses o tropas iraníes ahí para ayudar a Assad. Pero es todo un paquete porque está negociando en Viena sobre lo nuclear y todo. Yo creo que se va a hacer todo un paquete. De pronto el enemigo tradicional de los Estados Unidos, el diablo, va a ser porque es enemigo de mi enemigo y me ayuda contra mi enemigo, entonces es mi amigo de pronto. Entonces lo que están intentando quizás es romper esa dualidad, lo digo por la visita del ministro de Exteriores alemán Steinmeier a Arabia Saudí, esa dualidad entre precisamente Riad, Arabia Saudí y Teherán, Irán por otro lado, a lo mejor ahí
Hay que buscar un acercamiento, habría que hacer una mesa redonda de incluir a todos, pero sobre todo presionar al gobierno de Irak, al gobierno chiita oficial, de respetar más los sunitas, porque inclusive si Estados Unidos entrara con tropas, con combatientes en el suelo de nuevo, pues no va a combatir el Estado Islámico. No quiere nadie porque ya es Occidente volviendo a jugar a ser los policías del mundo. Y sería un combate que no se puede ganar, porque la población sunita cubre el Estado Islámico. Se van a esconder en las casas los sunitas. Solamente cuando ven que tienen el respeto, el reconocimiento por su gobierno, que es dominado por los chiitas, van a dejar de apoyar al Estado Islámico. Ese es el pilar político del que hablaba. Hay que realmente crear un ambiente político en Irak que deja que los sunitas apoyen al Estado Islámico, que no se sientan desfavorecidos. ¿Ves a Obama capaz de integrar realmente a Irán, a China, a Rusia? Tanto como se le critica a Obama, quiero decir. Bueno, a Obama se le critica sowieso, o sea, haga lo que haga, se critica a Obama y a Estados Unidos. Yo creo que Obama lo que tiene que revisar es sus alianzas en Oriente Medio. Creo que ese apoyo incondicional a Qatar, a Arabia Saudí, a los países del Golfo, pues no ha aportado nada nuevo. O sea, no hay ningún tipo de Oriente Medio más democrático, más inclusivo. Yo creo que, de hecho, estos países siguen financiando a los guerrilleros oficialmente con individuos, con el apoyo del gobierno, pero siguen financiando el ejército islámico. Es decir, yo creo que hay que revisar las alianzas y tal vez precisamente en ese nuevo Oriente Medio puede ser Turquía como poder sunita y tal vez Irán como poder chiita, pero evidentemente las alianzas en Oriente Medio hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Creo que esa es una bonita frase para terminar el programa de hoy. Las alianzas en Oriente Medio hay que revisarlas. Hay un cambio claro de estrategia geopolítica, cambio de alianzas geopolíticas en la zona. Aquí termina Cuadriga por hoy. Ya saben, escríbanos a cuadriga@dw.de y cuéntenos qué les ha parecido, cuéntenos su opinión acerca de un tema tan complejo y que desde luego nos va a ocupar durante muchos meses. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros tres por haber venido hoy a Cuadriga y hasta muy pronto.